¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva emisión de La Última Página, programa que quisiera, Sí, puede hacer solo. pero Sí. no puedo, en realidad, hacer en soledad porque me falta La otra pipa. la otra pipa, ¿no? El otro vaso, Ah, la otra pata en el estribo, ¿no? Para no exactamente. caerme del caballo, que es Sebastián Porrini, a quien saludo amablemente. Seba, Maestro, estás? ¿cómo le va? Bien, bien, bien. Muy ¿Bien? contentos aquí de Bueno. seguir leyendo y de seguir compartiendo con nuestros suscriptores y toda la gente que felizmente nos está siguiendo. Algo que estoy diciendo mucho últimamente es la alegría compartida, Seba, que nos Es genera verdad. la enorme repercusión de nuestro programa. Sabemos que hay muchos suscriptores silenciosos, pero también hay muchos que nos manifiestan su buena energía, Su aprecio. su aprecio, digamos, lo bueno que es compartir estas lecturas. Siempre los decimos, nosotros empezamos este programa con una intención que era, bueno, 50 personas. Yo estoy asombrado. Y bueno, ya estamos. Yo estoy muy asombrado y lo agradezco. Pero... Tenemos el proyecto de llegar a 2000 suscriptores para fin de año. Así bueno, que, bien. it's up to you, como dice la canción, ¿no? New York, New York, it's up to you. Así que bueno, y hoy nos vamos a dar un lujo que nos debíamos, ¿no? Obviamente recordarles que todos los pedidos que tenemos por resolver los vamos a ir resolviendo. Ya vienen los clásicos, tranquilo. Ya vienen los clásicos, nos han pedido Cervantes, Dante, todo eso. Germán Hesse. Germán Hesse. Muy interesante. Bueno, una Marcel Schwab. Una tanda de poetas ingleses que también está, de poetas ingleses y norteamericanos, Eliot, Ezra Pound, Yeats. Vamos a ir cumpliendo. Hoy nos vamos a dedicar a un poeta. ¿Puedo hacer una aclaración, Claro. Leo? Quiero decirles que hay algunos que no nos vamos a ocupar. Perdón, no nos vamos a ocupar. Por una cuestión de comodidad, digamos así, ideológica. Vamos a llamarlo. Sí. Hay ciertos... Quienes vieron el programa sobre tradición, claro, tienen algún tipo de... Porque hay personas que nos escuchan y a las que les agradezco infinitamente, que nos sugieren algunos autores con los cuales no coincidimos. No. Entonces, bueno, tratamos de ser elegantes. No queremos de ninguna manera destruir a nadie. No. Tampoco. Por eso no vamos a hablar de no, claro. Entonces, para hablar mal, preferimos no hablar. Exactamente. Ustedes se darán cuenta que vamos hacia un... Y ese hablar mal no es un hablar mal desde un punto de vista ladino o un argumento ad personam. Digamos, consideramos, y aparte, bueno, habrán visto que hay una amplitud de temas y hay última página para rato y hay lecturas para rato. Sí. Y muchos de los que nos sugieren los vamos a hacer, lo que pasa es el tiempo. Maestro, ahora sí. Vamos a hablar hoy, vamos a comentar y vamos a charlar un poco de uno de los grandes poetas del siglo XX. Sí, señor. Digamos, mediado, fines del siglo XIX, principio del siglo XX. Claro. Que es, según los críticos y según sus biógrafos, uno de los poetas griegos más importantes en los últimos 2000 años. Claro. ¿no? Junto con... Salvando todas las distancias entre Homero y los tragediógrafos. Exactamente. ¿no? Y Píndaro. Que es Constantino Cavafis. Cavafis, poeta de origen, digamos, griego por biografía, pero bueno, la familia de Cavafis en realidad era originaria de Alejandría. Claro, son griegos, lo que hoy es greco-egipcios. Greco-egipcios, sí. No, Alejandría. Alejandría. Tienes razón, estoy pensando en, no sé por qué en Turquía. En Bizancio. En Bizancio, sí. Estoy yendo un poco a la Edad Media. Bueno, él era un bizantino. Era un bizantino, pero era un ciudadano del mundo. ¿Sí? Cavafis nace en 1863 y fallece en 1933. ¿sí? Matemáticamente. Y bueno, proviene de una familia que bueno, tuvo ciertas vicisitudes. El padre de Cavafis falleció muy joven y bueno, la madre, por razones económicas y políticas y sociales y coyunturales de la época, emigró a Londres, acá nomás, ¿no? Claro. Y bueno, Cavafis fue educado en un colegio inglés, por lo tanto, hablaba perfectamente inglés, griego. Se dice que leía muy bien en italiano, en árabe, en francés y demás. Pero bueno, básicamente la construcción cultural de Cavafis es muy profunda. Pero bueno, en Cavafis vamos a encontrarnos un poeta que es ambiguo en algunos aspectos, ¿no? Digamos, las dualidades de Cavafis, ¿no? Porque de pronto es un poeta que, muy influido por el parnasianismo, por ejemplo, por el simbolismo francés, es un poeta que va a retomar de alguna manera la tradición bien clásica, la tradición grecolatina clásica, ya como griego, ya como poeta universal, pero le va a dar una vuelta de tuerca que es interesante,
Y por otro lado, digamos, esta dualidad que referíamos recién, un Calazo, y me permito decirlo al término, como cultor de la poesía erótica, Claro. ¿no? La poesía homoerótica, ¿no? Biográficamente, Cavafis era homosexual. Sí. Y gran parte de su producción poética está dedicada, en primera medida, digamos, al revival de ese mundo grecolatino bizantino, con ese giro de tuerca que le vamos a ir buscando en este programa. Y por otro lado, digamos, entre esos poemas encontramos grandes poemas eróticos de una sutileza, de una belleza hermosa, que justamente viene a reivindicar ese ideal de la belleza, de la efebía griega, claro. Pero además de la belleza universal, de la belleza como tal, y sin distinción de pronto. Bueno, ya me han retado en algún programa por hacer mis comentarios un poco incorrectos sobre la cuestión del género, pero valga decirlo aquí, no hay una cuestión de distinguir el aspecto del género. El amor es el amor universal. Es el eros, ¿no? Claro. El fileo, el verbo fileo en griego, filein, tiene que ver con una cuestión universal. En el caso de Cavafis, que sea homosexual es simplemente una cuestión coyuntural. Sus poemas eróticos son la manifestación de... Safo era homosexual, claro. Y era una enorme poeta en la que se ve que su poesía trabaja con la materia del amor. Le debemos un programa. Entonces, del eros, ahí está buscando la palabra. Del eros. Así que bueno, hoy vamos a charlar un poco, vamos a intercambiar algunas ideas sobre Cavafis. Fue muy amigo de Edward Forster, inglés, que fue de alguna manera quien lo impulsó. Algo que hablábamos antes de empezar a grabar, Cavafis no tiene libros publicados. No, en vida no publicó nada. O sea, tenemos una antología, plaquettes, libretos. Claro, libros sueltos. Imprimía por ahí 1 o 2 páginas y repartía a su poeta. Bueno, después de fallecido Cavafis, se hizo un enorme trabajo de recopilación y de unos... menos de 200 poemas. Sí, exactamente. El canon es de 170. En sus poesías completas hay una traducción castellana muy bonita que ya va por la... Bueno, va en esa época. Ese libro tiene años. 15ª edición. Y este libro ya tiene sus años, ¿no? Sí, tiene 30 años fácil. Ediciones Imperiales. Así que... Valga decir que hay una nueva, ¿eh? Sí, hay una nueva hecha en España por un helenista moderno, porque, otra aclaración, Cavafis no escribe en griego clásico, escribe en demótico, escribe en griego moderno. Es un renovador de la claro, eso me faltó decir, ¿no? Al estilo de Seferis, al estilo de Litis, al estilo de Yanis Ritsos, los grandes poetas que luego serán los continuadores. Me permito hacer una observación que seguramente a uno de nuestros suscriptores, Luis Matías Suárez, a quien saludamos, que sigue Luisito, que está invitado al Congreso. Futuro colega, prontamente, ya está a punto de recibirse como profe, que es un especialista, se está especializando en poesía moderna, así que vamos anunciando, muy atentos con los tiempos que son un poco tiranos, vamos a hacer un trabajo desde ADE, desde la Asociación de Estudios Humanísticos, con la poesía griega moderna, y obviamente Luis va a estar exponiendo... griego moderno, es impresionante. Claro, lo pensé en ese sentido, él está estudiando griego moderno justamente para... Claro. Pero bueno, basta de digresiones y vayamos a Mira, Diego, yo voy a agregar algunas cosas y si te parece... Creo que esto va a ser una lectura. Sí, compartida, totalmente. Como bien decía Griego, Cavafis no publicó ningún libro. Si me decís griego me siento feliz. ¿Te dije griego? Griego me dijiste. Bueno, soy Helenos ahora. Y ahora sos Helenos. Listo, cerramos acá el programa, nos vemos el lunes que viene. Como decía Diego, debe ser claro, el amigo escocés que me está... como bien decía Diego, que también es griego, Cavafis no publicó ningún libro en vida, salvo unas plaquettes, pero hay un dato que me parece interesante tenerlo en cuenta, que escribió en total unos 170, 180 poemas, hay quien eleva un poquitito más el dato. Es difícil saberlo porque te voy a dar un dato biográfico, debido a la biografía que Robert Liddell publicó sobre Cavafis, una biografía crítica que está editado por Ultramar, yo aquí la tengo, en la que nos ofrece un dato de Cavafis que es interesante. Cavafis escribía sus poemas y los ponía sobre una mesa. Parece un dato nimio lo que voy a decir, pero fíjense el dato. Luego lo reescribía
y lo escribía y lo ponía encima. Con lo cual se supone que la última versión es la definitiva. En realidad murió en 1933, como vos decías, sin decirnos cuál es la definitiva. Pero en muchos casos llega a haber, escuchen bien, 50 versiones de un mismo poema. Es decir, era un obsesivo de la corrección. Sí. Con lo cual se ven las pilas de sus papeles revisando los mismos poemas muchas veces. Ese objeto de revisión tiene que ver con algo que Diego muy bien anunció, que es el tema del parnasianismo, la perfección formal, ¿no? Es decir, buscar, el parnasianismo es un movimiento literario francés de mediados del siglo XIX, 1860. Théophile Gautier, Le Condelisle, ¿no? Víctor Hugo tiene alguna influencia más tardía, que tiene que ver justamente con tomar como modelo de perfección la escultura. Ajá. Entonces, lo escultórico, digamos, lo hierático, forma parte de una mirada idealizada de la poesía. Cavafis tiene mucho de esto. Bueno, la escultura griega es admirable. Y un segundo dato, es un poeta ligado a una ciudad. Yo me voy a permitir 2 o 3 poetas ligados a ciudades. James Joyce, ¿no es cierto? No se meta con los irlandeses. Pero no me voy a meter, es verdad. Lo nombro y nada. O sí, métase todo lo que quiera. Bien. Jorge Luis Borges, ¿no es cierto? Y me voy a permitir, bueno, decir el tema fundamental de Cavafis, porque Cavafis es Alejandría. Sí. Y hay una novela que sin duda podemos relacionar perfectamente, que es El Cuarteto de Alejandría, de Lawrence Durrell, que son 4 novelas en las que el fantasma de Constantino Cavafis está presente constantemente en esos personajes. Recordemos también la referencia que hiciste en el programa dedicado a Italo Calvino, a Dino Buzzati. A Dino Buzzati. Cuando habláramos del el desierto de los tártaros. Sí, señor. Y hablaste de La espera. La espera. Obviamente el poema de Cavafis, que en un momento vamos a leer, que es Esperando a los bárbaros, le da el título a la novela de Coetzee. De Coetzee, exactamente. Claro, esa idea de que Cavafis, incluso hay un texto de un filósofo francés que se llama Esperando a los bárbaros, también tomado, y el texto de Esperando a los bárbaros está en su original griego moderno, está tallado. Sí. En los Países Bajos. Exacto, muy bien. Me acuerdo de la ciudad ahora. Exacto, en la pared, como una forma también de homenaje a Cavafis, pero también como una forma de apertura al mundo, porque Cavafis es, como bien dijo Diego, un ciudadano del mundo. Piensen esto, es un greco egipcio. La situación en Egipto a fines del siglo XIX para los griegos era muy complicada. Sí. Piensen ustedes que los griegos son cristianos, son copto-cristianos, o cristianos coptos. Con lo cual, algunos son ortodoxos y otros no. Por lo cual, la fe cristiana significó en ellos un motivo de persecución impresionante. Pero no me interesa el contexto en algún sentido, sino esta idea de que la ciudad, Alejandría, ciudad en la que se movió, ciudad en la que vivió, dejó impregnada la presencia de Cavafis de una manera notable, ¿no? ¿Qué sería Alejandría sin Cavafis? Vamos a decirlo, ¿no? Es decir, creo que la biblioteca de Alejandría y Cavafis son los 2 datos fundamentales que uno tiene que ir a ver, ¿no? Allí en la calle Lepsius, nombre de un gran egiptólogo alemán, ¿sí? Vivió el gran Cavafis. Pienso en la Lisboa de Pessoa. Totalmente, me estaba olvidando de la Lisboa de Pessoa, exactamente. Gran lector de Cavafis. Por otra parte. Bien, si te parece, Diego, vamos con los poemas. Yo creo que podríamos... ¿Cuál elegir? Poemas. Termópilas. Bueno. Termópilas. Puertas calientes. Es un poema, obviamente, como decíamos, ¿no? Tengamos en cuenta esto. Cavafis es un cultor de la tradición grecolatina más profunda. Griega. Por lo tanto, griega sobre todo. Por lo tanto, gran parte de sus poemas tienen que ver con una reescritura o están oficiando de algún modo como formas intertextuales con otros documentos de la literatura, digamos, todo lo que es la tradición grecolatina o la tradición griega, por decir, helénica. Termópilas, helénica. Obviamente, está, digamos, basada en la batalla de las Termópilas. Claro. Honor a aquellos que en sus vidas custodian y defienden las Termópilas, sin apartarse nunca del deber, justos y rectos en sus actos, no exentos de piedad y compasión, generosos cuando son ricos y también, si son pobres, modestamente generosos, cada uno
según sus medios, diciendo siempre la verdad, mas sin guardar rencor a los que mienten. Y más honor aún les es debido a quienes prevén, y muchos prevén, que Efialtes aparecerá finalmente y pasarán los persas. Bueno, a ver, el poema es de 1901. Está cerca la destrucción de la cultura griega por obra del gobierno egipcio, la persecución al dominio británico y a los egipcios, a los griegos. Entonces, el honor al que se refiere también es el honor cercano al pueblo griego que está presente en Alejandría. Esos hombres de gran valía, esos seres humanos de gran valía, a los cuales el gobierno egipcio persigue. Es decir, tengamos en cuenta que las Termópilas significaron ¿qué? Fundamentalmente. Significaron el freno de un imperio impresionante como el imperio persa. 1 millón de hombres se calcula que entraron en Grecia, frenados por 300, ¿no? 300 soldados espartanos. Claro, que son los, bueno, el ejemplo. Que eran unos genios, ¿no? Estratégicamente. Totalmente. Recordemos que las Termópilas, los acantilados de las Termópilas tenían un paso puertas por el que no pasaban justamente. Claro, y le pusieron freno al avance persa, ¿para qué? Para justamente poder formar el ejército griego. Darle tiempo a los atenienses, a toda la liga ateniense. Exacto, eran espartanos. Que por otra parte, si lo pensamos desde un punto de vista más profundo, digamos, con las Termópilas, con Maratón, con Platea y Salamina, las grandes batallas que dieron paso luego a lo que sería el esplendor, el siglo de oro ateniense. Claro. Siglo de oro helénico. Exacto. ¿No? Merced a esas batallas y haber derrotado al imperio persa, Grecia se empieza a convertir, empieza a surgir lo que posteriormente será lo que hoy conocemos como la democracia. Exactamente. ¿No? Es decir, no existiría el mundo como lo conocemos, y no exagero, si los persas hubiesen tomado Grecia. Tal vez la influencia griega hubiese sido tan fuerte que Persia se hubiese democratizado, entre comillas, no lo creo, pero realmente el mundo occidental... Hubiera pasado lo que le pasó a los romanos. Claro. A Grecia, ¿no? Claro. No podemos dominar la cultura persa era... Claro. Entonces copiémosla. Que por otra parte la cultura persa tenía lo suyo también, tenía un gran valor, pero bueno, todo lo que era la filosofía griega naciente en la Jonia, digamos, estaba allí. Veo que tenés señalado Esperando a los bárbaros. Y lo hemos anunciado. ¿Querés leerlo vos? Dale. Es un poema un poco más largo, pero tiene un final que es imponente. Dice: ¿qué esperamos agrupados en el foro? Hoy llegan los bárbaros. ¿Por qué inactivo está el Senado e inmóviles los senadores no legislan? Porque hoy llegan los bárbaros. ¿Qué leyes votarán los senadores? Cuando los bárbaros lleguen, darán la ley. ¿Por qué nuestro emperador dejó su lecho al alba y en la puerta mayor espera ahora sentado en su alto trono, coronado y solemne? ¿Por qué hoy llegan los bárbaros? Nuestro emperador aguarda para recibir a su jefe, al que hará entrega de un largo pergamino. En él escritas hay muchas dignidades y títulos. ¿Por qué nuestros 2 cónsules y los pretores visten sus rojas togas de finos brocados y lucen brazaletes de amatistas y refulgentes anillos de esmeraldas espléndidas? ¿Por qué ostentan bastones maravillosamente cincelados en oro y plata, signos de su poder? Porque hoy llegan los bárbaros, y todas esas cosas deslumbran a los bárbaros. ¿Por qué no acuden como siempre nuestros ilustres oradores a brindarnos el chorro feliz de su elocuencia? Porque hoy llegan los bárbaros, que odian la retórica y los largos discursos. ¿Por qué de pronto esa inquietud y movimiento? ¿Cuánta gravedad en los rostros? ¿Por qué vacía la multitud calles y plazas y sombría regresa a sus moradas? Porque la noche cae y no llegan los bárbaros. Y gente venida desde la frontera afirma que ya no hay bárbaros. ¿Y qué será ahora de nosotros sin bárbaros? Quizá ellos fueran una solución después de todo. Se me estremece no sé. En una época en la que los inmigrantes son perseguidos, en que las migraciones se realizan en el mundo a veces por cuestiones terribles como son la guerra, las persecuciones religiosas,
los conflictos étnicos que hace casi 110 años, vamos a redondear, 1911. Constantino Cavafis, un hombre de una minoría, ¿no?, cultural, dijese que ya no hay bárbaros desde el imperio. Es justamente el principio fundamental, ¿no? Es decir, en última instancia, todos somos los bárbaros y todos somos los civilizados. Y lo que íbamos a entregar ya está entregado y lo que iba a pasar ya pasó. Me gustaría retomar algo que me parece genial, Seba, que es el concepto de bárbaro, como bárbaroi, hoy bárbaroi, en griego clásico por lo menos. Significa aquellos que no hablan griego. Claro. Los bárbaroi eran los que no hablaban la lengua griega, la koiné helenos. Exactamente. ¿Quiénes son los bárbaros en definitiva? Nosotros. Más de una vez en nuestro programa y en nuestro acervo de ideas hemos hablado de esta cuestión del progreso, de la civilización y de la barbarie. Y en muchos casos esa barbarie encomillada es la salvación. Claro. Ante la civilización. El comentador, digamos, el que hace la antología, sostiene, es discutible o no, porque ya nos metemos en cuestiones biográficas, que quizás esos bárbaros que Cavafis está esperando son aquellos que puedan rescatarlos del protectorado británico. ¿No? Pensemos que Egipto, hacia fines del siglo XIX, se convirtió en un protectorado, no en una colonia, pero en un protectorado ahí oculto del Imperio Británico. Y los bárbaros vendrían, en todo caso, a restituir algo que se ha perdido. Claro. ¿No? O sea, los bárbaros vienen, pero no vienen. No vienen. Es tremendamente desolador el poema. Sobre todo las últimas estrofas. ¿Qué será ahora de nosotros? Porque la noche cae y no llegan los bárbaros. No llegan, no. En el fondo poéticamente es magnífico. Es magnífico. Ese diálogo, ¿no? ¿Por qué? Porque es un diálogo, es un diálogo platónico, si lo queremos ver desde el punto de vista. ¿Por qué no vienen? Esa espera terrible que nada llega. O sea, totalmente. Siempre recuerdo, voy a hacer unas pequeñas referencias cinéfilo televisivo. Adelante. La serie Morse, de la que somos fanáticos y seguidores empedernidos, tiene un capítulo que se llama Greeks Bearing Gifts, o sea, griegos portando regalos, que tiene que ver con el gran problema que da conclusión o empieza a dar conclusión a la guerra de Troya. Claro. Beware when you see Greeks bearing gifts, dice Morse, en un momento se lo dice a Lewis. Dice, ten cuidado cuando veas griegos portando regalos. Aquí podríamos hacer una traslación, dice, cuidado con los bárbaros portando regalos. Claro. Pero en todo caso ese regalo, entre comillas, puede ser una forma de salvación. Claro. Pero insisto, esto es materia de especulación biográfica y coyuntural. Lo que interesa aquí es la profundidad poética que tiene Cavafis. Exacto. Que toma un tema propio de la tradición griega y lo reconfigura de una manera magistral. Que es el emperador esperando. Es decir, ya no hay nada de eso. La revitalización que se esperaba estaba en ellos mismos, estaba involucrado en ellos. Ya no hay bárbaros. Y en este sentido, el terrible mensaje es, al menos ellos fuesen una esperanza, ¿no? Porque cuando una sociedad está muerta, la vida viene de otro lado, sin lugar a dudas, ¿no? Digo, Cavafis tiene... Europeos escuchen, ¿no? Claro. Estamos hablando desde allá, ¿no? Claro. Lo que no es Europa, pero está ahí en el medio, ¿no? Estos europeos exiliados, ¿no? Pero bueno, habíamos dicho, cuando empezamos a charlar un poco de Cavafis, que también Cavafis tiene un lado que es mucho más erótico, ¿no? Sí. Erótico en el sentido cuando Eros insufla su hálito vital. Son bellísimos. Son bellísimos. Y voy a leer algunos, como para que vean el sentido erótico de Cavafis. Desesperación, de 1923. Perdido para siempre. Y por eso busca ahora en los labios de cada nuevo amante sus labios. En el abrazo de cada nuevo amante, perderse como en aquel
quien a él se entregaba, perdido para siempre, como si nunca hubiera sido. Deseaba, había dicho, liberarse de la marca del placer enfermizo, de la marca del vergonzoso placer. Aún era tiempo, decía, para salvarse. Perdido para siempre, como si nunca hubiera sido. Sus ilusiones, su fantasía, en los labios de otros jóvenes buscan los suyos, sentir de nuevo aquel antiguo amor. Placer prohibido. El placer prohibido, que es constante en Cavafis, esta cuestión de quizás no permitirse decirlo abiertamente y sí expresarlo poéticamente. Claro. Porque pensemos de pronto que una sociedad, quizás ignoro cuál era la cosmovisión de ese momento, pero estimo que habrá sido una carga poder abrir su Hubo un escándalo sentir, ¿no? en relación con eso. Él vivía con un muchacho, hubo un escándalo y bueno, finalmente se separan y él vive toda una vida de, digamos, de noches. Sí, digamos, de noches. De búsqueda. ¿No? Y de burdeles. Y exactamente. Que tiene que ver... Gombrowicz, ¿no? Claro, el factor Gombrowicz, no sé exacto, qué. Vítor Gombrowicz. Claro. Un gran escritor, pero que bueno... También. De todos conocida su afición por digamos, no vivir esa sexualidad o ese claro. No vivir el eros de una manera libre. Claro. Pero sí, o sea, la única manera de liberarlo es poéticamente. Y bueno, es que a veces retomo una frase de Borges, ¿no? Nada mejor a veces que la prohibición para crear la poesía, porque la metáfora nace porque no podemos decir directamente, aquello que claro, cómo decir con palabras de este mundo, ¿no? Otra poetisa o poeta que de alguna manera deja fluir también esa pulsión. Se habla mucho hoy en día, bueno, merced a Segismundo, ¿no? Segismundo el Frío. Esto me va a traer problemas a posteriores. Segismundo tiene un motivo. Sí, yo tengo motivos poderosos para tener problemas por esto, pero no importa. Digo, esa pulsión, tomando el término del psicoanálisis, esa pulsión que es insostenible, que es propia de la condición humana, transita poéticamente. Claro. Él vino para leer. Abiertos están 2 o 3 libros, historiadores y poetas. Pero apenas ha leído 10 minutos, cuando los deja a un lado. Sobre un diván duerme ahora. Ama mucho los libros, pero tiene 23 años y es hermoso. Y esta tarde el amor atravesó su carne maravillosa, su boca. A través de la total belleza de su cuerpo pasó la fiebre de la voluptuosidad, sin remordimientos ridículos por la forma de ese placer. Bueno. Bueno. Está cayendo el sol, es un horario de protección al menor. Exactamente. Pero digo, es erotismo puro. Es hermoso, es una belleza, exactamente. Uno tiene que considerar la idea de que los atraviesa Eros, ¿no? Totalmente. Y de alguna manera es ese Dios que no se puede contener, el Dionisos que borra a Apolo y que en algún sentido es la naturaleza humana. Y que digamos, en la representación tradicional del Eros hiere de lejos como Apolo, ¿no? Exacto. El famoso Cupido. Claro. Pero Dioniso se mezcla. En ese sentido. Está ahí presente. En el teatro. Hablando de Dionisos. Bien. Perdón que te lea todo yo, ¿no? Adelante, caballero. Dele nomás. Me aburría contemplar la escena. Y alcé los ojos hacia los palcos. Y en uno de ellos te vi. Con aquella extraña belleza tuya. Una extraña belleza. Tu corrompida juventud volvió a mi mente cuando había oído hablar de ti. Y mi pensamiento y mi cuerpo se conmovieron. Y mientras una y otra vez contemplaba, fascinado, esa frágil belleza, tu frágil juventud, la buscaba a través de tu ropa, te imaginaba y te idealizaba, lleno de cuanto había oído contar de ti. En el teatro. Pensemos en el teatro griego. Claro. ¿No? Vos hablabas de Dioniso. Claro. Digo,
El ritual de Dionisos. Exactamente. Digo, me parece que para ir cerrando un poco la idea, obviamente es imposible cerrar Cavafis en 30 minutos, pero vamos a encontrar con un poeta total, Sí. un poeta absoluto. Con influencia sobre Borges, Por supuesto. No es mentira, porque ese mundo... Sobre Jules Renard también. Sí, bueno, Marguerite Yourcenar los tradujo al francés, le generó un conflicto Sí, con uno de sus... con el poeta griego que la ayudaba en este sentido. Marguerite Yourcenar, con esa sensibilidad increíble, notó que era un poeta de gran valía y lo tradujo al francés. Y esa sensibilidad en un hombre, en una ciudad perdida, porque Alejandría, 1900, imaginémonos lo que es eso, ¿no? Es decir, conflictos religiosos pedestres, conflictos coloniales de segunda línea y fundamentalmente una sociedad que solo se recupera en el pasado, ¿no? Bizancio, Grecia... Solo se recuperan los bárbaros. Claro. Los bárbaros son los que nos van a permitir recuperar. Los bárbaros traen. Exactamente. Por eso, pi perimenúmene stenagorá sunatroimenoi. No quise hacer la referencia porque el profesor lee griego, obviamente, y bueno, me pasa el trabajo. Bárbarus, hoy bárbaros, ¿no? Exactamente. Pero bueno, y una cosita más. Nosotros siempre bregamos por una lectura que no sea lineal. Y quizás nos vamos a encontrar con este tipo de autores que nos trascienden, ¿no? Y Cavafis es uno de ellos, Pessoa es uno de ellos. Rilke, son los poetas que nosotros trabajamos, ¿no? Tienen un componente fundamental que es, más allá de la coyuntura, más allá de la elección sexual, de la decisión, de la vida, está la trascendencia. Sí, sin duda. Es un camino trascendente. Camino trascendente que a veces vuelve del pasado, se hace carne, pulsión de vida y trasciende. Totalmente. Por eso Cavafis se sigue editando, se sigue leyendo. Y se sigue traduciendo. Y otros no. Bien. Y nosotros estamos aquí. Les agradecemos como siempre y los esperamos la semana que viene para seguir leyendo con Sebastián en esta pequeña aventura que hemos dado en llamar La Última Página. Nos vemos la semana que viene, Seba, como siempre. Gracias un placer, a vos. Gracias un placer. Y hasta pronto. Adiós, gracias.